Buenos días a todos. Bienvenidos a este primer webinar del último cuatrimestre del año, organizado por, bueno, ya lo conocéis, por Observatorio de Recursos Humanos y por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, con quien seguro que muchos de vosotros conocéis que venimos haciendo un ciclo en el que ya hemos hablado, si no recuerdo mal, de violencia y acoso en el trabajo. De un tema también súper interesante ahora mismo y es cómo está cambiando todo el perfil del prevencionista en el nuevo entorno y en el que la salud adquiere pues el valor que está teniendo en las organizaciones y ese perfil que pasa mucho pues, por liderazgo, por cultura, etcétera. Y uno primero, también si no recuerdo mal, hablamos sobre cómo generar entornos de trabajo proclives y a integrar la diversidad del colectivo LGTBI. En los tres la verdad es que hemos tenido un nivel de asistencia súper bueno y en este ni os quiero contar cómo vamos. Estupendamente bien. Cuento conmigo, con 3 personas para hablar de otro tema que a todos este sí que nos tiene que interesar porque si Dios quiere cumpliremos 55 o más. Y es el del envejecimiento de la fuerza de trabajo y de las implicaciones que tiene para la salud emocional, psicosocial y también para la salud física desde el punto de vista de la ergonomía. Me acompañan y os las voy a presentar, aunque son de sobra conocidas, María Jesús Otero. Ella es responsable de la Unidad Técnica de Psicosociología del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y ya nos va a hacer la primera parte del webinar. Y por su parte, por parte del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, están Teresa Moreno Carmona, ya las veis también a todas en pantalla, y Fuensanta Palomino. Ellas son ergónomas de este instituto y además nos van a presentar las conclusiones de un estudio que van a presentar en breve y que tiene datos muy interesantes de cómo es ese impacto desde la perspectiva de la ergonomía. Os recuerdo que podéis hacer todas las preguntas que consideréis oportunas, que os salgan según vayamos progresando en la charla y yo las iré recibiendo a través del chat, aunque sé que algunas de vosotros también os me lo mandáis por correo. Yo estaré atenta a todos los canales y nada, vamos a empezar, que tenemos mucha materia por delante. María Jesús, eres la primera, te cedo la pantalla, ¿vale? Ahí va. Gracias. Y ¿Me indicáis, por favor, si se proyecta bien? a ver, todavía no. Ahora se ve en negro. Está cargando, yo creo. Está cargando, Vale. yo creo. Tarda un poquito. Ahí está. Ahora sí se ve. Ya tenéis. Perfecta. Un segundo, porque está en la última diapositiva en lugar de en la primera. Vale. Adelante, empiezo. Bueno, buenos días. Gracias, muchas gracias al Instituto Regional, al que tengo un especial afecto porque en algún momento formé parte de ese gran grupo de personas. Y muchas gracias a BRH, como siempre, Maite, por invitar al instituto a participar en este webinario tan de actualidad y tan interesante. Tenemos poco tiempo, voy a ir un poco, digamos, rápida porque preferimos priorizar el debate, el coloquio y las preguntas al finalizar las exposiciones. En mi caso voy a hacer una introducción general relacionando edad, generaciones y prevención de riesgos laborales. ¿De acuerdo? Entonces, para contextualizar el tema, aunque lo sabemos todo, simplemente esbozar que esta inquietud, esta preocupación y esta ocupación de los prevencionistas no surge, digamos, restringido al ámbito preventivo, sino que hay un marco general, demográfico, económico, laboral, que nos lleva a constatar hechos como los siguientes, muy trascendentes para la vida profesional. La vida laboral es cada vez más larga, cada vez se va a prolongar más, entre otras cosas muy importante por el desequilibrio que ocurre en la tasa de dependencia. Cada vez hay más personas que trabajan para, digamos, mantener el estado de bienestar para aquellos que son menores o están en edad de jubilación, y esto es un problema para las sociedades europeas y muy especialmente para España, el sistema nacional de pensiones, público, etcétera. La población laboral, al prolongar su vigencia en activo, es cada vez más envejecida y también por el contexto demográfico. Pero además, cada vez tenemos más generaciones diferentes y diversas en un mismo entorno organizativo. Es muy habitual que haya 4 generaciones en un mismo entorno. Además, las generaciones han adquirido un papel de expertas con independencia de la edad.
Es decir, todo el proceso de economía del conocimiento, digitalización, teletrabajo, nuevas formas de organización, ha hecho que las personas a edades muy jóvenes puedan tener una experiencia, un expertise y un dominio superior en algunas facetas profesionales que personas que tradicionalmente eran las depositarias del conocimiento y la experiencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora todas las generaciones, en un momento dado, pueden ser expertas en un área de conocimiento aplicado, teórico, etc. Además, el mercado, las exigencias laborales están cambiando y a pasos agigantados. Cada vez más hay una disminución de exigencias físicas, sensoriales. Ojo, hay ocupaciones que las mantienen, pero es verdad que la robotización y todos los avances tecnológicos están ayudando mucho a mitigar las exigencias y las demandas físicas que en nada se parecen a las de hace 3 décadas, por ejemplo. Sin embargo, también están incrementándose otra naturaleza de exigencias, que son de naturaleza cognitiva, emocional o de relación o sociales. Y estamos todo esto, por si fuera poco, impregnado de nuevas formas de organización. De tal forma que este es el contexto básico en el que nos vamos a mover a partir de ahora. Y nos podemos preguntar si la edad y la diversidad generacional es una variable a considerar en todo este mare magnum de condicionantes. Y desde luego la respuesta es rotundamente sí. ¿Qué ha hecho la prevención respecto a la edad? ¿Ha hecho algo? ¿No ha hecho nada? ¿Ha mirado para otro lado? Bueno, hay como 2 etapas, al menos en la inquietud. Una primera etapa protagonizada desde hace ya bastante tiempo por una focalización en las personas de más edad, en el envejecimiento, en la limitación potencial de sus recursos, de sus capacidades, de déficits, mermas, etc. Y, por tanto, en la necesidad de atender especialmente a este colectivo y de adaptar, flexibilizar determinadas condiciones de trabajo y puestos de trabajo para que puedan seguir trabajando. Les indico 3 NTPs del año 1900 y algo del instituto, es decir, ya llovió, basadas en esto, focalizadas en la población mayor laboral. Sin embargo, poco a poco este recorrido ha ido avanzando hacia una segunda etapa en la que emerge la preocupación y la ocupación por todas las generaciones. Es decir, todas las generaciones tienen necesidades y todas las generaciones tienen fortalezas. Se evita digamos, el perpetuar el foco en los trabajadores mayores, porque el talento y las habilidades se distribuyen a lo largo de toda la vida laboral. Y algo, a mi juicio, muy importante, y es ocuparse y focalizar en la interacción entre generaciones. Las generaciones que comparten un entorno no son compartimentos estancos, se relacionan y muchas veces es origen de conflictos intergeneracionales. Pues bien, auguramos que va a abrirse camino una integración de la edad en la gestión preventiva para atender a todos los colectivos. Y además esto va a conformar un compromiso común y va a favorecer la cohesión entre las distintas generaciones. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Las diferentes edades no parten de la misma situación ni vital, ni experiencial, ni de salud, ni formativa, pero es que además tienen necesidades distintas, aspiraciones diferentes y todas legítimas. Cuidado, todas legítimas. Y tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Una condición de trabajo puede afectar de manera diferenciada a según qué segmento de edad. E incluso una medida preventiva puede mejorar o paliar la situación de un colectivo determinado, pero no tanto con otro o incluso, digamos, perjudicarlo, por decirlo de alguna manera. Y la exposición no es uniforme. Cada vez hay más estudios que nos indican que las condiciones de exposición no son homogéneas para las generaciones y hay diferencia en la exposición y, por tanto, diferencia en los factores de riesgo y, por tanto, diferencia en la probabilidad de sufrir consecuencias y daños a la salud. Y esto ocurre no necesariamente siempre con las personas a partir de una edad, sino que cada una tiene sus vulnerabilidades, por decirlo de alguna forma. Y este elemento necesitamos incorporarlo a la gestión preventiva, los prevencionistas, y además desde la convicción de que debemos hacerlo. Nos va a favorecer nuestra eficacia, porque las decisiones empresariales y las condiciones de trabajo pueden suponer factores de riesgo diferenciados por generaciones. Y tradicionalmente los prevencionistas hemos hecho una prevención
muy homogénea, muy monolítica, quitando esa ventanita de trabajador especialmente sensible o de alguna cosa muy concreta relacionada y vinculada con un diagnóstico clínico, médico concreto. En el resto nos hemos comportado en general como si la población trabajadora fuera homogénea y no lo es. No voy a detenerme en los últimos hitos a nivel de Unión Europea que nos indican que este es el camino a seguir. Mencionaré el más reciente, la comunicación de la Comisión Europea y el encargo explícito al alto comisionado de la inspección en el sentido de elaborar principios y guías justamente desde el punto de vista ergonómico y psicosocial para incluir la diversidad en la calidad de las evaluaciones y en la calidad de la gestión ergonómica y psicosocial, como sabéis, recogida por el último criterio técnico de la Inspección de Trabajo, aprobado muy recientemente, de tal forma que la Unión Europea está perfectamente alineada con esta inquietud y además con esta ocupación. Debemos verlo como una variable a integrar en la gestión preventiva. Como todo, los niveles de intervención son múltiples y yo lo que más desearía es que fueran coherentes entre sí. Podemos tener actuaciones legislativas. Esto evidentemente no le corresponde a los prevencionistas directamente. Convenios colectivos, impulso institucional, las administraciones públicas, los organismos dedicados a la prevención, aquí estamos dos de ellos. Tenemos un papel importante en esta cuestión. Y, por supuesto, las grandes protagonistas no dejan de ser las empresas y los entornos empresariales, empresas públicas, privadas, grandes, pequeñas, etc. ¿De acuerdo? En nuestro caso, llevamos años de bagaje indicando y sensibilizando y formando acerca de este tema. El Instituto ha visitado prácticamente todas las comunidades autónomas, en realidad todas excepto una, no voy a decir cuál, para justamente apoyar, contribuir, sensibilizar con estos temas, ¿no? Participamos activamente en grupos de trabajo donde hay materiales puestos a disposición de los prevencionistas. Hacemos asesoramiento presencial ahora de manera online, desde la pandemia, y ponemos a disposición material didáctico. Están a punto de salir 2 NTPs, que son 2 elementos bastante utilizados por la comunidad de prevencionistas, etc. Lo más reciente, bueno, y si me preguntaran a mí cómo hay que hacer esto, yo diría que hay que integrar la edad y la generación en el día a día de la gestión preventiva. No hay que inventar nada, ni constituir nuevas estructuras, ni sobrecargar a las empresas, ni necesitar recursos adicionales, especialmente para las pymes, que siempre van más ajustadas y mucho más a raíz de la pandemia. Por lo tanto, lo que debemos hacer es apelar a que los prevencionistas incorporen la edad y la generación en su día a día, nada más que esto. Que la incorporen en forma de que las estadísticas y cualquier indicador numérico esté desagregado por edad. La estadística nos da mucha información. La estadística es tonta, es decir, sirve para que luego tomemos decisiones inteligentes, pero nos da muchísima información. Desagreguemos por edad. Tenemos que conocer cómo se distribuye la edad en las ocupaciones clave de nuestra empresa y también en los riesgos clave de nuestra empresa. Los riesgos más preponderantes en una ocupación, yo deberé conocer cómo se distribuye la edad, qué colectivos tengo y qué previsión a medio y largo plazo voy a tener a lo mejor de descapitalización de ese colectivo, probablemente experto. Deberé incluir la edad en la evaluación de riesgos y en la planificación de la actividad preventiva. No puedo suponer que todas las personas que trabajan en un puesto de trabajo tienen el mismo nivel de riesgo con independencia de que tenga 25 años o 62. Esta presunción no es adecuada. Al menos debo preguntármelo, debo cuestionármelo y debo comprobar con mi evaluación si efectivamente esto es así o no. Todas las políticas de flexibilidad de horario, de conciliación, que están adquiriendo un protagonismo ya para siempre en las empresas, deberé dar cabida a que todas las generaciones encuentren acomodo a sus necesidades de conciliación. No solo para los que tengan hijos menores de X edad o para los que tengan personas dependientes. No, avanzaremos poco a poco a dar cobertura a las necesidades de conciliación de todas las edades.
La gestión universal, la gestión de compras, esto mis compañeras de ergonomía saben mucho más que yo. El diseño universal sigue estando vigente y permitirá que todas las generaciones encuentren más facilidad de uso, etc. Programas de mentoring generacional, yo decía antes, ya no solo son expertos los de 50 y no, hay determinados elementos donde una persona muy joven o de edad intermedia puede ser experto y puede elaborar, digamos, circular el conocimiento de manera bidireccional. Los planes de formación. ¿Cuántas veces hemos visto que las personas a partir de 50 años ya no se forman? Esto no va a poder ser. Vamos a tener que formarnos, aprender y desaprender a lo largo de toda la vida laboral. Bueno, pues estudiemos las necesidades de las generaciones y adaptemos los programas formativos e incluso los medios pedagógicos a las necesidades de cada una de ellas. Programas de retorno al trabajo, es muy importante que incluyan la perspectiva de edad. No es igual una ausencia prolongada a los 20 y tantos o a los 40 y tantos o a los 60. No es lo mismo. Vigilancia de la salud y promoción en función de la edad. En esto sí que tenemos un gran avance y un gran recorrido. La edad siempre ha sido un parámetro a considerar en el entorno médico, por decirlo así. Incorporar planes de acogida y de transición a la jubilación. Todo esto lo hemos plasmado muy recientemente, está a punto de subir a la web del instituto en un vídeo y en carteles divulgativos explicativos. Se los muestro aquí, donde se justifica por qué se debe integrar la edad en la gestión preventiva y todos estos hitos, que son 10 hitos de la actividad cotidiana de un prevencionista para poder integrarla. Bueno, aquí les muestro otra versión, digamos, menos técnica, con menos contenido, pero más de corte, bueno, pues de sensibilización, ¿de acuerdo? Y sin más, todo esto no es caprichoso, todo esto va a tener unas extraordinarias ventajas para las personas, para todas las generaciones y también para las empresas. Y esto es muy importante, que lo vendamos así, porque es real, ¿de acuerdo? A las empresas hay que decirles qué van a obtener si hacen esto. No solo desde el punto de vista de la prevención, que por supuesto para nosotros es la gran protagonista, desde el punto de vista de la gestión empresarial y de los resultados empresariales. Los prevencionistas a veces nos olvidamos de que las empresas están para sobrevivir, mejorar, crecer, eso sí, no de cualquier manera y por encima de todo, pero desde luego una empresa deficitaria cerrará. Por lo tanto, comuniquemos a los empresarios, a los gestores, a los mandos, a los directivos, qué ventajas tiene esto, para tenerlos de aliados necesarios, ¿no? Y sin más, porque sé que el tiempo es muy limitado, voy a cruzar los dedos para intentar que vean y escuchen un pequeño vídeo que resume lo que les he contado. Vivimos y trabajamos en un mundo complejo y maravillosamente diverso. Y es en esa diversidad donde encontramos algo único, cada uno de nosotros. En nuestra empresa, desde que iniciamos la digitalización de los procesos, la productividad no remonta y aumenta el absentismo y la siniestralidad. ¿Qué está pasando? La digitalización está genial, pero hay procesos nuevos que no conozco bien y necesitaría supervisión para no cometer errores. Los cambios están bien, pero falta planificación y flexibilidad en el horario. Yo, por mis necesidades de conciliación, me pierdo algunas actividades formativas y siempre voy con prisa. Conozco bien los procesos, sin embargo soy lento en el uso de la tecnología y eso retrasa mi trabajo. Lo peor es parecer un principiante. Últimamente el personal está estresado y su salud se ha visto afectada. Y es que las decisiones, las prácticas empresariales y las condiciones de trabajo pueden suponer factores de riesgo diferenciados por generaciones. Por esta razón, debemos integrar la diversidad generacional en la gestión preventiva y empresarial. Para ello, anota algunas claves. Recoge indicadores y estadísticas desagregadas por edad. Incorpora mapas de edad por ocupaciones y riesgos. Considera la perspectiva de edad en la evaluación de riesgos y en la planificación de las medidas preventivas. Flexibiliza el tiempo de trabajo e implanta políticas de conciliación transversales considerando todas las necesidades. Integra el diseño universal en la gestión de compras. Incorpora programas de mentoring generacional. Incluye la perspectiva de edad en los planes de formación de reciclaje. Diseña programas de retorno al trabajo con perspectiva de edad. Considera la edad en la vigilancia de la salud individual y colectiva y en las acciones de promoción de la salud.
Incorpora planes de acogida y de transición a la jubilación. Y recuerda, la diversidad generacional aporta valor, favorece la innovación y la creatividad, promueve la cohesión intergeneracional y el apoyo mutuo, protege la salud y los derechos de todas las personas y contribuye a la sostenibilidad y a los resultados empresariales. Tu compromiso con la diversidad generacional es bueno para ti y para todos. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para más información, visita nuestra web. Bueno, pues espero que lo hayáis escuchado con nitidez, al menos el sonido, que es, creo yo, más importante que la imagen en este caso. Y bueno, simplemente indicar que esto no quiere decir que los colectivos a partir de una edad en determinadas tareas, en determinadas ocupaciones, en determinadas circunstancias, no sean los principales beneficiarios de estas políticas. Pero ha quedado atrás el hecho de focalizarnos solo en este grupo de trabajadores y trabajadoras y extender esa mirada, abrir esa mirada y ampliar la perspectiva para dotar a todas las generaciones de que se sientan reconocidas todas ellas en las políticas preventivas y en las políticas empresariales. Y desde luego este es mi deseo que comparto en la mañana de hoy con todos los asistentes. Nada más, un saludo y gracias. Muchísimas gracias, María Jesús. Yo me quedo con la idea de que hay que adoptar una perspectiva transversal y no homogénea de la gestión de la salud. Y ese también es un reto para, hablando antes de uno de los webinars que hemos hecho con el Instituto, para el prevencionista. Y yo creo que lo podremos analizar en alguna sesión posterior porque, bueno, pues yo creo que aquí has dado unas pinceladas y esto da para mucha profundización. Pasamos ahora la palabra a Fuensanta Palomino. Te voy a convertir en presentadora, Fuensanta. Bien. ¿Vale? Ahí va. Ya estás, perfecto. Yo me quito. Voy a poner la pantalla aquí. No, María no. Jesús, si quieres, apaga ahora tu pantalla, ¿vale? Y luego volvemos. Ahora se ve perfectamente la presentación. Fuensanta, ¿quieres que te quite yo el vídeo? Sí, Ya está. ¿Esta ventana? Sí. Ya está. ¿Vale? Pues adelante. Vale, pero creo que se ve todavía... ¿Esta ventana se ve lateral? No. Vale. Bueno, se ve la presentación, ¿no? Se ve la presentación solo, sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues como ya, bueno, primero agradecer no solo a ORH la oportunidad de hoy, sino también la exposición de mi compañera María Jesús, que ha sido bastante instructiva. Y vamos a ver ahora un poco desde el punto de vista ergonómico. Entonces, bueno, desde el Servicio de Ergonomía del Instituto Regional y Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya conocerán, una gran parte de las actuaciones que se llevan a cabo están dirigidas a la prevención de los riesgos por trastornos musculoesqueléticos. Entonces, si bien hoy vamos a hablar del alargamiento de la vida laboral, pues también, ¿por qué no? Por ese motivo he querido abrir con esta imagen central, porque es una pregunta recurrente que yo al menos hago muchas veces en las visitas, y es que ¿cómo queremos llegar a nuestra edad de jubilación? Y evidentemente en eso la ergonomía o la adaptación del trabajo a la persona, por decir de una forma sencilla, tiene evidentemente mucho que decir. En el tema que hoy nos ocupa, la elevada incidencia de patologías que afectan al sistema musculoesquelético, su carácter acumulativo y los cambios físicos que ocurren en personas trabajadoras con el avance de la edad, nos llevaron a poner en marcha una campaña para valorar la posible relación de esta incidencia con la exposición a factores de riesgos de carácter ergonómico. Para llevar a cabo la campaña, pues bueno, como siempre se enviaba una carta a la empresa indicando el objeto de la visita, al tiempo que se solicitaba una documentación necesaria sobre la gestión preventiva que después se iba a revisar. En la visita de campo se hacía una comprobación in situ de las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo del trabajador objeto de la actuación y además de hacer un asesoramiento en la propia visita, luego se enviaba un informe con recomendaciones que se estimaban oportunas. Todo esto basado en un cuestionario elaborado previamente, claro, abordando aspectos tanto de la gestión preventiva como de las condiciones ergonómicas del puesto. Esta campaña se llevó a cabo entre los años 2017 y 2019 en la Comunidad de Madrid y para ello contamos con las notificaciones que se realizaban por el sistema CEPROS, que como sabrán es el sistema de comunicación de enfermedades profesionales de la Seguridad Social
y también con las notificaciones de PANOTRAS, es decir, el sistema de la Seguridad Social para notificar patologías no traumáticas causadas por el trabajo. En total se analizaron 246 notificaciones referidas a patologías musculoesqueléticas sufridas por personas trabajadoras de más de 55 años de la Comunidad de Madrid en 173 empresas, tanto públicas como privadas, de las cuales alrededor de un 23% correspondían a recaídas del mismo proceso. Con los datos y las imágenes que tomábamos en la visita al puesto de trabajo, se llevaba después una preevaluación técnica con criterios recogidos en la normativa aplicable referida a los principales riesgos ergonómicos en cuanto a manipulación manual de cargas, movimientos repetidos, posturas forzadas o combinación de todos según la fotografía que nos encontrásemos en la empresa. Y en base a toda esa actuación, pues se recomendaba a la empresa según se considerase necesario. Con el análisis realizado tras la visita a las empresas y la revisión de la documentación aportada, se obtuvieron resultados que de forma somera vamos a mostrar a continuación, al tiempo que comentamos algunas de las conclusiones más significativas y que nos enlaza un poco con el tema. De entrada, hemos de indicar que en la muestra analizada no se apreciaba un aumento en la emisión de patologías con el avance de la edad. Antes bien, sin contar las recaídas, en cuanto a emisiones de partes de enfermedades por CEPROS, los mayores porcentajes se observaron en la franja entre 55 y 61 años, con el mayor valor a los 61 años y decayendo a partir de ahí hasta los 65. Si atendemos a la distribución por sexo, el porcentaje de patologías notificadas fue ligeramente inferior en el sexo femenino, así como también en las recaídas. En el caso de las mujeres, el mayor número de notificaciones fue a los 57 años y en el de los hombres a los 56. Igualmente, si atendemos a los partes notificados por PANOTRAS, tampoco hay una diferencia significativa o, digamos, un aumento significativo en la franja de edad más avanzada. Y en distribución por sexo tampoco hay tanta diferencia. Para las mujeres, en este caso, el mayor número de notificaciones fue a los 59 años y para los hombres a los 62. Por otra parte, si analizamos las enfermedades profesionales, vemos que en la mayoría de la muestra estudiada se agrupa en 3 patologías. Principalmente lo que más nos encontrábamos eran epicondilitis lateral, era la más frecuente, seguida también con un porcentaje elevado de síndrome de túnel carpiano, seguida del dedo en gatillo, resorte o síndrome de Kerben. Y por detrás de este se situaba la patología tendinosa de manguito de rotadores del hombro. En consonancia con esto, la parte del cuerpo mayoritariamente afectada era el brazo y la mano. Si bien en base a la experiencia acumulada que tenemos en investigación de daños a la salud, pues sabemos que la forma más habitual de comunicar las lesiones dorsolumbares es a través del parte de accidente de trabajo por el sistema Delta. Y esto pues, podría explicar que los casos de lesiones que afectan a espalda y a miembros inferiores solo se observarán en forma de PANOTRAS. En el caso de los PANOTRAS, de las patologías no traumáticas, la prevalencia estaba en patologías de sinovitis y tenosinovitis. Y también en consonancia, la parte del cuerpo más afectada era la espalda y el hombro, seguido del brazo y mano muñeca. En cuanto a las ocupaciones que visitamos eran muy diversas, pero agrupando en el estudio las que hemos visto que presentaron una mayor incidencia en cuanto a notificación de patologías fueron las de operarios de fábrica, en puestos de producción, de almacenaje, etcétera, seguida de limpieza de interiores y de supermercados. Aquí vemos, por ejemplo, los operarios de fábrica, pues mozos de almacén, trabajadores de cadena de montaje, y expresamos aquí las patologías que nos encontramos y también las partes del cuerpo afectadas. Aquí tenemos la limpieza, que no solo era limpieza de interiores en colegios, hoteles, también había bastantes casos en limpieza viaria. Y, por último, en supermercados, en puestos de trabajo pues, de cajeros, reponedores, charcuteros, pescaderos.
había una alta incidencia también. No hemos dado aquí los datos en cuanto a diferenciación por sexo, pero sí que se apreciaba una diferencia en las ocupaciones caracterizadas por estar ocupadas por trabajadores, como son sobre todo la de asistencia a personas, el puesto de gerocultora principalmente, y también en el sector limpieza, en el que el porcentaje de personal femenino era más que elevado. Si nos vamos entonces a la gestión de la prevención, ya estamos enlazando con el tema de lo que se puede hacer desde las empresas para el alargamiento de la vida laboral. En la muestra estudiada nos encontramos con 29 casos en los que no se había llevado a cabo la evaluación de riesgos o no se había revisado desde hacía bastante tiempo. En general, se observa una gran escasez de estudios ergonómicos, solamente en un 7,6% de los casos, y por lo tanto esto nos dibuja una deficiente identificación y evaluación de factores de riesgo que pudieran estar asociados a la edad. Tampoco encontramos ningún estudio específico relacionado con la edad y con posibles riesgos asociados a la misma, ni se consideraba esta en la planificación de la actividad preventiva, ni aún así en actividades planificadas tras la investigación de los daños. También encontramos empresas que no habían asumido ni concertado la medicina del trabajo y, por otra parte, sorprendía encontrar que un tercio de los casos de trabajadores, un 33%, habían renunciado a la realización de reconocimientos médicos. Esto nos llevaba a plantearnos una posible falta de sensibilización de la importancia de realizárselos o quizá también, un poco yendo más allá, aventurarnos a pensar que fuera un posible temor a mostrar una aptitud física que pudiera perjudicar su situación laboral. Por otra parte, al revisar los certificados de aptitud, nos encontramos que solo un 15% de los trabajadores habían resultado aptos con limitaciones, y hablamos de trabajadores sobre los que se notificaban enfermedades profesionales. También llama la atención que las adaptaciones que se hacían se centraban solo en carga física, sin atender a posible relación o no con cambios en la capacidad funcional ni en el factor que afectaba más a la patología diagnosticada, que podía ser la adopción de una postura forzada o ejercer fuerza contra una superficie, y sin embargo en la medida aplicada se podía centrar a lo mejor en la manipulación de pesos o en repetición de movimientos. Respecto a la formación, pues en la mayoría de los casos es una formación teórica. En muchos casos, además, no se había revisado desde hacía mucho tiempo y también un poco generalista. Y respecto a acciones correctoras o preventivas llevadas a cabo en el trabajo, nos encontrábamos que volvemos a incidir en el hecho de que cuando se llevaban a cabo derivadas pues, de la investigación del daño notificado o de la revisión de la actitud médica del trabajador, tampoco eran medidas que fueran referidas más allá de la carga física. Por ejemplo, en ninguna pues en cuanto a revisar el nivel de luz o revisar el diseño del puesto, los alcances, una posible sensibilidad al cambio de temperatura, etcétera. Entonces, esto ya centrándonos en el hecho de cómo puede contribuir las empresas al alargamiento de la vida laboral desde el punto de vista ergonómico, yendo a nuestro estudio, pues el hecho de que no haya sido a las edades más avanzadas de la muestra objeto de estudio donde se presentara un mayor número de notificaciones, pues nos puede llevar a pensar en una infranotificación por parte del trabajador, ya sea pues por ser un trabajador resistente o por un temor a que esto perjudique su situación laboral, pero también nos induce a no generalizar que el factor edad ha de llevar necesariamente un incremento en el daño a la salud. Es decir, dicho esto, para no encasillar a una persona por el factor edad, una buena gestión de la prevención de los riesgos ergonómicos en empresas con trabajadores de edad avanzada debería llevar, en primer lugar, un conocimiento tanto del estado de salud del trabajador como de las tareas que desempeña. El buen ejercicio de la vigilancia de la salud es, por supuesto, en este punto crucial para prevenir posibles lesiones o agravamiento de lesiones anteriores en la persona, atendiendo a toda la vida laboral del trabajador, porque en muchos casos la situación que nos encontrábamos en la visita no denotaba
unos riesgos ergonómicos evidentes, no se evidenciaba tal situación, pero si preguntabas al trabajador, sí que a lo largo de su vida laboral había estado expuesto a esos riesgos porque, bueno, no había ese avance de la tecnología, no se hacían esas pausas, esos descansos que actualmente llevaba a cabo. Hay que tener en cuenta también, por supuesto, las circunstancias personales del trabajador, el factor edad. El trabajo que desempeña hay que conocerlo muy bien, es decir, saber qué tareas realiza el trabajador, cómo están organizadas, cuáles son sus pausas, sus descansos, si hace rotaciones, si cambia de turnos. Se debe de atender también, por supuesto, y muy importante, a aquellos factores que afectan a la carga mental, porque esto también supone la aparición de tensiones musculares en el trabajador, en aspectos tales como si el trabajador se puede organizar su trabajo o el orden de las operaciones que tiene que hacer, el posible control del ritmo de trabajo, si puede detener su trabajo o avanzarlo más, la comunicación con los compañeros durante el trabajo, la comunicación jerárquica a lo largo de todo su eje jerárquico, si es conocedor de la importancia del resultado de su trabajo, etcétera. Es decir, todo esto se puede centrar y es muy importante en la formación y la sensibilización. Es decir, el personal debe ser conocedor de los cambios funcionales que pueden o no afectarle con el avance de la edad y debe conocer también lo que esto puede conllevar en la realización de las tareas que tiene encomendadas concretamente en su puesto de trabajo. Debe ser conocedor de los síntomas que pongan de manifiesto que los requerimientos de la tarea pueden estar en algún momento sobrepasando sus capacidades, aparte, por supuesto, de que la empresa ejerza una prevención al respecto para que no llegue a esa situación. Pero, en todo caso, la formación a la información es una herramienta muy eficaz, a su vez, para sensibilizar al trabajador y que adquiera la seguridad necesaria, transmitiéndole la importancia que su bienestar tiene, tanto para él como para la empresa. Y todo esto se tiene que desarrollar en un escenario de seguridad y de confianza, tanto en el nivel jerárquico como con sus compañeros, que es la que requiere el personal para también su colaboración en este proceso, para que no lo sienta como una amenaza de cambio de puesto o de situación laboral. Y con esto damos hoy, en base a lo que hemos observado con el trabajo desarrollado por el Servicio de Ergonomía, y que en los próximos meses, como ya han comentado, dará lugar a una publicación lógicamente más extensa, con medidas concretas aplicables a puestos de trabajo, pero damos así una visión de la importancia de la ergonomía en el alargamiento de la edad laboral de los trabajadores y yendo más allá en la calidad de vida con la que hemos de llegar cuando nuestra vida laboral termina para poder seguir disfrutando del día a día. Y por mi parte eso es todo y les agradezco su atención. Estupendo, muchísimas gracias, Fuensanta. Si no os importa poneros ahora las cámaras porque tenemos ya unas cuantas preguntas aquí. Vamos a ir derechas a ellas. La primera, Teresa, a ver. Fuensanta. Hola, buenos días a todos. Bienvenida, Teresa, te sumas a la conversación. María Jesús, bueno, pues la primera de las preguntas es de Lucía. Lucía, buenas, que sé también quién eres. A mí me gusta deciros hola porque es que a muchos os conozco. Ella, mira, voy a leerla exactamente para no perder. Dice, ella trabaja en la Junta de Andalucía, ¿vale? En Málaga. Y dice, ¿cuándo está previsto que los programas de los que se ha hablado, en el caso de María Jesús, como el de acceso y bienvenida, se cuelguen en la web? ¿Estarán accesibles para su descarga? Podremos, además, yo añado, porque hay otras preguntas también al respecto, si las presentaciones tanto del Instituto Nacional como del Instituto Regional que habéis compartido esta mañana, las podremos enviar a todas las personas que están siguiendo esta charla. Sí, bueno, todo lo que he presentado en esta jornada, por supuesto, estará accesible, pero los materiales, que es lo más, digamos, bueno, pues que puede ser utilizado por cualquier prevencionista en su organización, estarán colgadas en la web. Todo lo que hace el instituto, como saben, es de acceso público y gratuito. Recordarán que en junio sufrimos un ataque informático brutal. Estos materiales se presentaron en una jornada el 24 de junio.
tuvimos que hacer la inscripción como pudimos, puenteando nuestros servidores. Bueno, fue un caos. Entonces, quiero decir que es probable que si no hubiera ocurrido esto, estuvieran ya colgados. Pero en breve estará la jornada de presentación y, sobre todo, los pósters y el vídeo a vuestra disposición, a disposición de todos. Y probablemente el año que viene planifiquemos talleres en función de la demanda, talleres, bueno, pues generales o sectoriales o webinarios para un poco profundizar, ¿no? Profundizar en todos los hitos de integrar la edad en la gestión preventiva, porque en estas presentaciones verdaderamente no da tiempo. Maite, no se Perfecto, te oye. esta es iPhone Santa y va un poco relacionada con el coste que tiene para... ¿No se No, oye? Sí, tengo no puesto... se oye. Sí. A ver si es que sea... ¿Escucháis? ¿Me Con escucháis? retraso. ¿No? Ahora sí, ahora sí. Sí. No, ahora no. No. ¿Ahora? Ahora sí. Entonces, a lo mejor me escucháis un poquito más lejos, ¿no? Es raro. Voy a volver. Se oye con ruido. ¿Y ahora? ¿Ahora veis? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Qué raro, Ahora se sí. estaba escuchando perfectamente. Con ruido. Eso es que a lo mejor No, lo que ahora sea, bien. ahora sí, deben estar ya los cascos en las últimas. Vale, me quedo. La siguiente pregunta, que era para vosotras, para Teresa y Fuensanta, va un poco relacionada con los costes de la adaptación del puesto de trabajo y la parte ergonómica, sobre todo para las medianas y pequeñas empresas, que quizá pueda ser uno de los frenos a los que se enfrenten, y si pensáis que puede haber a futuro algún tipo de ayuda para ellas. Pregunta de Juan Luis. Pues, ¿qué es Fuensanta? Nosotros, en realidad, las adaptaciones de los puestos de trabajo que vemos, en realidad, son adaptaciones muy universales. O sea, cuando se pregunta por las inversiones que tiene que haber una adaptación del puesto de trabajo, no consideramos que tenga que tener a priori un coste. ¿Por qué? Pues porque son adaptaciones, o sea, si estamos intentando evitar los movimientos repetitivos, pero no en las personas de 55 años, sino en las personas anteriores a esa edad, para que a los 55 años no tengan las dolencias, quiero decir. Entonces, son medidas universales que hay que aplicar ergonómicamente hablando. Entonces, nosotros no entendemos que haya que hacer una inversión en concreto para adaptar los puestos de trabajo de esas personas. En muchos casos, este síntoma de que tenemos una notificación de un CEPROS es porque hay un daño y ese daño hay que repararlo. Quiero decir, no necesita una inversión, digamos, adicional, sino que esa inversión ya tiene que haberse hecho antes para que el puesto fuera saludable, no solamente para esa persona de más de 55 años, sino para todas las personas que ocupen ese puesto. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que pasa es que, claro, hemos llegado a pillar, ¿no?, a esa persona con 57, con 61, pero en realidad el puesto ya manifiesta deficiencias ergonómicas. Claro. Por eso salta la enfermedad profesional, el síndrome del túnel carpiano o los manguitos rotadores, como hablaba Fuensanta, o sobre todo la epicondilitis lateral del codo, ¿no?, debido a la pronación y supinación de este movimiento y al movimiento de impacto. Y desde luego desde el instituto no se prevén ningún tipo, por lo menos nosotras no conocemos que se prevean algún tipo de línea de subvención en este sentido. Lo que sí hay desde el instituto es para inversiones en equipos de trabajo, en seguridad, en manipulación de cargas, y eso hay una línea hasta el 15 de septiembre, de hecho, que es pública, para invertir no solamente en equipos nuevos y modificaciones de seguridad, sino también, por ejemplo, para equipos de manipulación de cargas. Pero en realidad no hay una línea concreta, aquí no diferenciamos. Nosotros hemos pillado ese hecho, esa enfermedad profesional en un momento dado, pero ya el puesto está diciendo que hay deficiencias de adaptación ergonómicas. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, yo creo que sí, María Jesús. No sé si tú quieres añadir algo, porque recuerdo que en la presentación tuya decías también que no es una cuestión de coste. Bueno, es que hay que hacer prevención desde el día que el señor o señora o señorito o señorita entra por la puerta de tu organización, tenga la edad que tenga. Y seguramente todas estas adaptaciones que se tengan que hacer suponen, en definitiva, son un síntoma de una prevención, bueno, pues no del todo ajustada, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a hacer prevención para todas las personas, para los jóvenes,
cuidado, hay estudios que indican que las condiciones de exposición de los jóvenes son muchísimo peores que las de edades intermedias y de edades más mayores, como puede ser vuestra muestra. Entonces, hay que, digamos, integrar la prevención desde el minuto 1. La ley de prevención y la reglamentación general, ni la específica, dice nada por el estilo. No dice que hay que tener una prevención más eficiente a partir de los 50 años. No nos dice esto. Por lo tanto, de ahí que sea muy importante, bueno, pues tener una visión de adaptarse a todos los colectivos, desde el punto de vista ergonómico, desde el punto de vista psicosocial y desde el punto de vista de la vigilancia de la salud. Esas son las 3 disciplinas más interpeladas en todas estas cuestiones. Y estoy de acuerdo, Maite, no es una cuestión de costes. Muchas medidas preventivas son gratuitas y otras son muy baratas. O sea, no es una cuestión de presupuesto, por decirlo así. Es más de convicción y cultura. Raquel nos pregunta también si conocéis algún estudio similar, porque le ha resultado muy interesante la presentación que habéis hecho por parte del Instituto de la Comunidad de Madrid, del Instituto Regional, si conocéis algo parecido en riesgos psicosociales, cómo es el impacto en función de la edad, claro. O María Jesús, si tú conoces algo realizado al respecto. Hay alguna cosa, hay muy poca. Bueno, es que aquí hay que decir que la edad no se ha integrado en la prevención. Luego, por tanto, fijaos, llegamos a la contradicción siguiente. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. En las evaluaciones de riesgos, muchas de ellas recogen el dato, recogen la edad. Pero ¿cómo lo utilizamos? ¿O cómo lo utilizan? De manera descriptiva. Y decimos, el no sé cuántos % de la muestra tenía menos de no sé qué. Es decir, no utilizamos ese dato de manera proactiva para decir, por ejemplo, lo siguiente. La carga de trabajo es homogénea en todas las edades, porque yo si presento un dato global puedo estar perdiendo información. A lo mejor la carga de trabajo es muy superior entre los 25 y los 40 años. Y ese dato no lo integro. Si yo conozco que eso es así, tendré que saber por qué. Si conozco por qué, tendré que arbitrar medidas preventivas adaptadas. Bueno, hay alguna cosa, yo si queréis, hay muy poco por esto que estoy diciendo, porque no se integra la edad. Y luego hay un elemento agravante en psicosociología. Como todos y todas sabéis, hay una corriente más o menos explícita para no recoger datos sociodemográficos en aras de proteger el anonimato. Esto sabéis que desde algunos ámbitos es una posición muy beligerante. Bueno, pues nosotros desde el instituto siempre decimos que hay que conjugar con inteligencia. Es decir, no podemos hacer una prevención miope, si no sabemos si son mujeres y hombres por el anonimato, no sabemos si son mayores o jóvenes por el anonimato. No, existe algo que es confidencialidad de la información y sigilo profesional. Y eso ha de ser compatible con recoger la edad y utilizarla dentro de unos parámetros lógicos. Pero alguna cosita sí puedo enviarle a Maite y ella, pues, bueno, a Maite o a Teresa, como me digáis, para que lo difunda entre los asistentes. Pero desgraciadamente es que no hay casi nada, porque no se integra la edad ni en la evaluación ni en la intervención, ni psicosocial, ni ergonómica, ni higiénica, ni de ninguna naturaleza. Espero que esto cambie, espero que esto cambie. Es verdad que hay resultados de impacto, resultados epidemiológicos, y ahí sí normalmente incluimos la edad. Pero no la incluimos en la gestión preventiva, la incluimos en el daño, en el efecto, en la constatación del efecto, pero hay que incluirla en la gestión proactiva inicial, a mi juicio. Y en esto es en lo que más hay que avanzar. Claro, porque si no, esa radiografía final siempre va a ser negativa. Teresa. A mí me gustaría añadir a lo que dice María Jesús, pero desde el punto de vista de la vigilancia de la salud. Y ha tocado una piedra para nosotros muy, muy importante. Y es que desde la vigilancia de la salud a veces no podemos conocer la historia laboral de los trabajadores. Entonces, al no poder conocer la historia laboral de los trabajadores, incluso si han cambiado de profesión, pues no podemos saber si realmente ha habido efectos negativos sobre su salud de determinadas exposiciones. Pongo un ejemplo. Imaginemos que una persona ahora es transportista y ha trabajado toda su vida en construcción. Pues ahora, claro, cuando cambia de trabajo y se sube a una furgoneta, podemos a lo mejor detectar un daño en el codo que a lo mejor no viene de conducir, sino que es anterior. Y ha dado María Jesús en un tema, y es que es la cuestión de la protección de datos, que yo creo que ha dado en el clavo.
Entonces, claro, en los servicios de prevención nos consta que existe esa dificultad para seguir el histórico del trabajador derivado de las protecciones de datos. Entonces, claro, estamos ante un problema que es defensa de un derecho individual, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pero que implica consecuencias a la hora de tener estudios colectivos, que también hay un derecho colectivo. Entonces, no quería perder de hacer este comentario porque la vigilancia de la salud necesitaríamos indagar mucho más en el histórico y en el seguimiento de la enfermedad del trabajador a lo largo de los años o trabajadora, por supuesto, para conocer realmente si las medidas preventivas de la empresa han tenido efecto, porque a lo mejor no son inmediatas, o si el cambio de empresa también ha tenido efectos, que también nos hemos encontrado con esas cuestiones. No solamente son estudios psicosociales, sino también necesitaríamos más profundidad en los estudios de la vigilancia de la salud. Me imagino que por lo que estáis diciendo tampoco hay estudios que correlacionen, ayuden a correlacionar el daño o el impacto de la tensión psicosocial en temas musculoesqueléticos. Bueno, en eso sí que hay evidencia. ¿Sí? Hay evidencia en que hay evidencia que que la carga mental puede inducir una mayor tensión muscular y eso sí se puede traducir en trastorno musculoesquelético, o sea, problemas y dolencias de este tipo. Eso sí que sí podemos decir que es una evidencia. Yo, vamos, desde siempre, desde que ya soy más jovencita y iba al Nacional a los cursos de ergonomía, siempre reiterábamos que sí que existía esa evidencia y nosotros queremos también poner el lápiz en eso. Lo que pasa es que es verdad que es difícil de medir. Otra cosa es que tenemos evidencia, pero sí que es cuestión dificultad de medir. Sí, pero yo creo que ahí todos podemos levantar la mano y decir sí, sí. O sea, yo mi estrés me lo llevo al cuello, me lo llevo a la parte baja de la espalda. Eso es una realidad como la copa de un pino. Es así. Es justamente eso, Maite. No hay nada más constatable que el contracturarte cuando tienes una situación de sobrecarga de trabajo o cuando tienes órdenes contradictorias o cuando prolongas la jornada laboral un día sí, otro también y el siguiente. Es decir, todas esas condiciones de exposición organizativas que pueden generar estrés están directamente relacionadas y hay evidencia empírica con patología osteoarticular más o menos grave o, cuidado, con agravamiento o con recaídas, que por eso a veces la patología de naturaleza ergonómica es tan recurrente, porque nos olvidamos que no solo cuenta lo físico. Me ha llamado la atención, Teresa Fuensanta, que lo poco que se hacía era solo en atención a exigencias físicas. Todo lo demás parece no existir, parece no coadyuvar justamente al trastorno musculoesquelético y desafortunadamente sabemos desde hace muchos años que no es así. Otro debate interesante. También, perdona Maite, nosotros también hemos observado también un problema con el ambiente, la calidad del ambiente que circula alrededor de las personas. O sea, también hemos visto que si con la edad tenemos menor capacidad visual, también tenemos que poner la atención en aumentar los niveles de iluminación. O, por ejemplo, también podemos ser menos, digamos, menos permisibles o menos en relación a los cambios de temperatura. Entonces, no solamente son cuestiones psicosociales, sino también son cuestiones de ambiente. Otro debate interesante que abre Andrés es en relación a cómo gestionar la edad y los nuevos entornos de trabajo distribuido, el teletrabajo, en lo cual la ergonomía es la de tu casa, en principio. Bueno, en esa relación nosotros justamente estamos hablando en dos líneas de trabajo, tanto veteranos, que nosotros le llamamos así cariñosamente, más tu casa, tu oficina. De hecho, estamos trabajando para que salga en este otoño unas publicaciones relacionadas con la mejora ergonómica o la condición ergonómica y psicosocial en nuestra casa, derivado del teletrabajo. Y no distinguimos con la edad. Sí que sabemos que quizá las personas con más edad, pues como no tienen a lo mejor unas exigencias de conciliación familiar tan exigentes como a lo mejor se tiene en otra edad, se parte y se prefiere asistir al centro de trabajo para tener mejores relaciones. Es decir, no es que el teletrabajo tenga peores relaciones, lo que pasa es que todavía no hemos aprendido a tener esas relaciones. Nosotros sí que observamos que la gente de mayor edad prefiere prefiere reincorporarse al centro de trabajo más que solicitar el teletrabajo. Pero eso ya es una cuestión de preferencias y de cultura. Daros cuenta de que también en esta cuestión, como estaba mencionando Fuensanta, hay una cuestión también de cultura, de hábitos saludables y de cultura del trabajo, que no hemos mencionado. Aquí lo dejaba un poco pasar por delante Fuensanta, pero había también condicionantes de productividad, condicionantes de que las personas se han acostumbrado a trabajar de una determinada manera y la formación tiene que estar muy indicada a cambiar hábitos.
tanto de trabajo como saludables. Y en el teletrabajo, por ejemplo, esto es un rasgo claro. Hay gente que no quiere teletrabajar porque su cultura es de ir a un centro de trabajo y relacionarse de una determinada manera. Nos Entonces, preguntan también nos preguntan también más que nada porque ya nos quedan 6 minutos y queremos ser puntuales, claro, el tema de la formación y la sensibilización que habéis abordado todas en vuestras exposiciones y en algún momento dado también de las respuestas. ¿Cómo se podría plantear o cómo se podría adaptar la formación o las rutinas que ahora mismo hay, las estrategias de formación para hacer esa labor preventiva con los colectivos de mayores de 50, los seniors, o a lo mejor ni siquiera es una cuestión de segregación, es que es una cuestión de hacerlo de manera con esa visión global y holística que decías tú, María Jesús? Claro, mira, los planes de formación, de la naturaleza que sean, tienen muchas veces potentes equipos detrás, desde el ámbito de recursos humanos, desarrollo de personas, como queramos decirlo. O sea, no nos olvidemos que la prevención no es una isla, o no debería serlo, que lo es a veces demasiado frecuentemente. La prevención tiene que estar integrada e insertada en toda la gestión empresarial y muy importante en la gestión de personas y de recursos humanos. Entonces, todas las personas que se han dedicado o se dedican a los recursos humanos conocen lo que es detección de necesidades formativas y planificar esas acciones formativas. Pues bien, si yo hago una detección desagregada por edad, probablemente, y unido al teletrabajo, no tendrá nada que ver las necesidades formativas del colectivo que teletrabaja o que no teletrabaja, pero el colectivo menor de 35 años al colectivo mayor de 60. Estoy refiriéndome para la misma actividad, o sea, el mismo puesto de trabajo, la misma organización. Si yo soy recursos humanos y tengo que detectar necesidades y planificarlas, si no integro la edad, no lo estaré haciendo bien. Y no solo en la detección de necesidades, sino en la planificación, incluso en la cadencia y en los recursos pedagógicos. No aprenden igual las personas de una determinada edad que las personas jóvenes. Por lo tanto, si no integramos esto, fijaos que es integrarlo en toda la actividad empresarial. Es preguntarnos, ¿voy a tomar una decisión preventiva o empresarial? Voy a preguntarme lo siguiente, oye, en esta decisión que voy a tomar, ¿puede haber diferencias por edades? Igual no, no en todo, pero ¿me puedo hacer esa pregunta? ¿Y tengo algún medio de constatar si efectivamente hay diferencias? Si lo constato, estaré más cerca de dar una solución adaptada a cada colectivo, en la formación y en todo lo demás. Y aquí los managers y los mandos intermedios son vitales. Tienen que entender esto, porque son los que mejor conocen a su gente. Mejor que el director no sé qué y mejor que, iba a decir, mejor que las personas del servicio de prevención. En algunas cosas, por supuesto que mejor que los técnicos de prevención. Pero además que esta cuestión entra claramente dentro de los temas de proyección de carrera o desarrollo de carrera. O sea, claro, la formación no solamente se puede entender desde el punto de vista preventivo. Cada vez, y lo celebramos cada vez, los planes de la formación entra directamente a visualizar a las personas en una proyección, en un desarrollo de carrera, con lo cual no estamos hablando solamente de prevención. ¿Qué aspecto más interesante, Teresa? La última me lo estoy apuntando porque como luego tenemos que hacer un pequeño resumen, es que hay cosas que son ideas clave que no quiero dejar pasar. Hay otra última idea clave y es que todo lo que estamos hablando es un mandato de productividad. En principio, de productividad para las compañías. Quizá lo que nos falten ahí es indicadores, KPIs que demuestren a quienes tienen que decidir que esto hay que hay hacerlo efectivamente, ¿no? Y esa parte sabemos, por lo que estáis contando, que todavía es una tarea pendiente y hay mucho por hacer. Pero es que yo creo que luego hay otro mandato, que es el de la responsabilidad social. Y tenemos unos ODS, unos Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que esto se incluye de manera directa. Yo no sé si las compañías están lo suficientemente concienciadas de esa relación y de cómo a la hora de publicitar sus proyectos o sus estrategias de responsabilidad social corporativa tienen la suficiente conciencia de que la gestión de la salud entra a formar parte directa de esto y la formación también, porque para mí ahora mismo la formación es una de las principales muestras de responsabilidad de las organizaciones con los retos que tiene la sociedad. No sé qué, es más una reflexión mía que una pregunta, para preguntaros a vosotros también un poco, o para testar un poco también cuál es vuestra opinión. Ahora que todas las empresas quieren sumarse al carro de los ODS, yo creo que no pueden olvidarse de la gestión de la edad como parte de ese objetivo, de esos objetivos.
Sí, pues completamente de acuerdo. La cuestión es que de todas maneras esto es complicado porque también mezclamos otras cosas que no hablamos y es de la coyuntura económica, de los planes de reestructuración de las empresas, hablamos también de las políticas de la Unión Europea, de esta cuestión que hablamos sobre la seguridad social, porque también no perdamos de vista que nosotros, y esto ya con esto termino, a veces hemos llegado a una empresa a estudiar un trastorno musculoesquelético, una enfermedad profesional y teníamos a la persona prácticamente en un programa de jubilación anticipada. O sea, estaba cogiendo vacaciones y le teníamos que entrevistar antes. O sea, no perdamos de vista que aquí hay otras cosas alrededor, como es las políticas de jubilación anticipada, que no hemos contemplado. Luego también el trabajador resistente, que está en ese puesto cuando otros se marcharon de ese puesto, porque no soportaron las condiciones, ¿no? Entonces, hay un entorno con el cual no contamos y luego un entorno cambiante, como ahora hablamos, ¿no? Del entorno VUCA, muy volátil, donde las empresas necesitan rápidamente responder a todos los cambios del entorno y que exige a las personas estar en ese cambio. Ya digo, nosotros lo que nos hemos encontrado más es el trastorno musculoesquelético, como el último síntoma de todo esto que ocurre. Y una última variable, que es la escasez de talento, que la va a haber. Sobre todo de talento experto, no solo de talento tecnológico, que se va a venir más de la mano de los jóvenes, sino de talento que sepa juntar esa parte técnica con toda la experiencia de gestión de negocio de muchos años. Yo no quiero citar, pero lo ha hecho el tema de los expedientes de regulación o de las prejubilaciones. Al final, el talento senior, mientras siga siendo un coste visto como un coste para las organizaciones, es muy difícil estas ideas que estamos comentando calen. Pero yo creo que es una cuestión, como decía, al final va a ser una cuestión imperativo de productividad e imperativo de responsabilidad porque la propia sociedad lo va a pedir. Pero nosotros, Maite, queremos reiterar que no hemos encontrado una relación entre edad y trastorno musculoesquelético. Eso tiene que quedar claro. Ese estereotipo nosotros mismos nos hemos sorprendido. Nosotros no hemos encontrado una relación directa en que haya más aumento de trastornos musculoesqueléticos con la edad. Hay más complejidad de estudio, pero no una relación directa. Y eso sí que queremos que quede de manifiesto. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Nos habéis tenido enganchados a, pues os voy a decir, teníamos 230 inscritos y en este tipo de sesiones se caen hasta el 60-70%. No, hemos tenido el 51% de personas siguiendo hasta prácticamente el final. Así es que enhorabuena. De hecho, yo estaba mirando antes, me veíais que estaba con un ojo para acá, estaba mirando el WhatsApp porque me estaban llegando felicitaciones, que la verdad es que ha sido un tema muy bien abordado por las tres, muy necesario y sobre el que seguramente seguiremos tirando del hilo, porque, como bien habéis dicho, yo creo que está casi todo por hacer. Y lo poco que hay lo habéis hecho vosotras, así es que enhorabuena, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer webinar, como decía al principio, de este último cuatrimestre del año. Espero que hayáis disfrutado de las vacaciones, que no os he dicho nada, pero es que como ya están casi olvidadas, chicas, pues como queda no sé qué preguntar, pero nada, espero que hayáis venido con muchas fuerzas, que veo que sí, y gracias a todos por seguirnos. Un abrazo y cuidaros mucho. Muchas Hasta gracias. la próxima. Chao. Gracias, saludos. Gracias a todos. Adiós.